Continuamos en este módulo 14 del curso de modelación financiera, donde valoraremos por el flujo de caja libre descontado al WACC. Vamos a insertar unas celditas acá. Y lo primero que vamos a hacer es ver la evolución del valor compañía. Entonces, uno, ¿cómo hace esto? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es que el valor compañía es la sumatoria de los valores presentes multiplicado por el valor de capitalización. En el caso del momento cero es uno, o sea, estamos en el momento inicial, pero entonces cogemos uno dividido el factor de descuento nos da dividido el factor capitalización. Si yo arrastro hacia la derecha, pues podemos ver que nos muestra la evolución del valor compañía a través del tiempo. Este no es. Acá nos muestra como la evolución del valor compañía a través del tiempo. Y antes de continuar, démosle un formatico a esto para empezar a saber que lo que estamos haciendo, esto es valor compañía, esto nos interesa resaltarlo, le podemos dar un verde negrito, negrita, quitamos esto y le damos formato de número, no me interesan todos esos decimales en este caso, y vamos a llamar una sección que se llama la estructura de capital. Entonces, lo bueno de modelar por el APB es que no tenemos que saber cuánta deuda es inicial o final. La podemos ir cambiando y él nos va arrojando el WACC más adelante. Entonces, la estructura de capital sabemos, la deuda la tenemos, esto es un valor que podemos ver siempre. Y el patrimonio no tanto, pero pues podemos hacer un truquito de lo siguiente. La deuda es 3.000 en el momento cero y nos vamos hasta el quinto año. Y entonces el patrimonio, ¿qué es? El patrimonio es el valor compañía menos la deuda. Y si yo lo arrastro hacia la derecha, pues nos va dando cómo se comporta esa proporción de deuda y patrimonio. Entonces esto lo podríamos llamar, estos en valores, y copiamos el mismo y hacemos el de porcentajes. Ahora, ojo con esto, la estructura capital del periodo 1, ¿cuál es? Es la del periodo anterior. Entonces yo tengo que la deuda mía corresponde a ¿cuánto porcentaje? Al 99%. Con esa fue la estructura de capital que inicié. Y el de patrimonio es uno menos esto y arrastramos hacia adelante. Acá tenemos cómo se va comportando la estructura de capital hasta el año de perpetuidad. Con esto podemos calcular el famoso WACC. Entonces acá tenemos el WACC. Entonces vamos primero a empezar por el KD, luego por el KD después de impuestos, 1 menos T. Luego vamos a tener un KU, luego vamos a tener un KE, que es el costo del patrimonio, y luego vamos a tener un WACC antes de impuestos y vamos a tener el famoso WACC que utilizamos después de impuestos. Insertamos más filitas por acá. Entonces, ¿cuál es el KE? Ah, porque estamos en un modelo de modalidad anual, pues sabemos que siempre va a ser el 14%. Pero una forma, cuando estemos en modelos mensuales, hagamos sumatorias de hacerlo para no equivocarnos a la hora de modelar, es hacer lo siguiente. Yo tuve estos gastos de interés, pero ¿cuánto fue mi deuda inicial? Esta. Entonces, recordemos que uno paga vencido, uno paga, no sería que es anticipado. Entonces, uno acá le dice, acá me equivoqué, es esta de acá, que es el 14%, y jalamos. Pero en el último año tenemos un valor de perpetuidad y es el 14%. Ahora, ¿cuál es el KD después de impuestos? Pues multiplicamos esto por 1 menos la tasa, pero una forma de quitarnos el lógico, porque hay unos años que están negativos, es coger el pago de interés que tenemos en el flujo de caja y lo dividimos por la deuda financiera. Ojo, le ponemos el menos acá, podemos ver cuál es el pago de interés efectivo después de impuestos y eh, le quitamos procesamiento al modelo, lo volvemos más liviano. Y eso lo multiplicamos por uno menos la tasa impositiva de la perpetuidad, que también podemos jugar con esto. Entonces ahí tenemos el KD después de impuestos. Ahora el KU lo tenemos acá arriba, también podemos jugar con esta vaina. Y el del último año sabemos que es este.
¿Qué podemos hacer acá? Quitémosle este formato a estos primeros y digamos que esto siempre va a depender de este inicial fijo, recordemos por qué, y arrastramos y vemos que depende, listo, con eso podemos ver. Entonces, el CAE, ¿qué es? Yo cómo hallo mi costo de capital propio o el del costo. Entonces yo tengo el KU más KU menos KD, eso sin la estructura, pues en la parte de los impuestos, por la relación de D sobre E. Entonces uno le pone este porcentaje, le da decimales a todo, le da un decimal a esto. Estos también les da un decimal o dos. Digo que los decimales es el mismo formato en toda la hoja, entonces dos. Y arrastramos. Entonces podemos ver cómo se comporta. Claro, está muy apalancado, el riesgo para los accionistas es extraordinario. Y eso es lo que pasa de que cuando se utiliza mucha deuda, pues llega un punto donde en vez de disminuir el WACC lo va aumentando. Eso lo veremos más adelante en otros cursos. Entonces tenemos el WACC antes de impuestos y el WACC antes de impuestos, que es el KD, sin la estructura, sin los beneficios tributarios, más el patrimonio, la proporción del patrimonio por el KI. Y esto me tiene que dar exactamente al KU. Si tengo unas fórmulas corporativas, uno hace el despeje de las fórmulas y llegamos a lo mismo. Ahora, ¿cuál es el WACC después de impuestos? Podemos copiar esta misma fórmula, pero hay un pequeño detalle y es que acá en vez de coger la deuda antes de impuestos, la cogemos después de impuestos. Bajamos esto y acá podemos ver cómo se nos comporta el WACC. Ahora sí vemos que el WACC. Entonces siempre vamos a ver que el WACC va a estar entre el KD y el KE. O si obviamos el KE, el KU. Muchas veces. Entonces tenemos esto, tenemos el WACC, ya podemos hacer valoración, método, flujo de caja libre. Nos traemos a nuestro amigo flujo de caja libre, que lo tenemos por acá arriba, hasta el quinto año. Y la perpetuidad se cambia un poquito. Entonces la perpetuidad, ¿cómo va a ser? Cogemos el NOPLAT, lo ponemos a crecer a 1 más G, que lo tenemos por acá, por 1 menos G sobre ROI, que es la tasa de reinversión, cuánto tenemos que reinvertir para ir creciendo a ese nivel. Y esto le ponemos 1 menos el G, pero no es 1 menos G, sino que es para bajar. Y vamos a coger el WACC del último año, que es este de acá. Uy, 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 uy. Acá hay un error. Y esto es el 1. Es este de acá. Qué pena. Entonces revisemos. NOPLAT por 1 más G por 1 menos G sobre ROIC dividido WACC del último periodo menos G. Entonces acá nos da el valor. ¿Y cómo sabemos si está bien también el tema de la proyección? Que este valor tiene que ser igual a la perpetuidad del APB, del flujo de caja de capital. Si no, pues ya sabemos que estamos teniendo un error de cálculo y hay que volver a revisar qué está pasando. Tenemos el factor de descuento. Factor de descuento. Entonces empezamos en 1 y ¿qué hacemos? Esto por 1 dividido 1 más que. Recordemos que ya es el WACC. Pero recordemos que si no hay beneficios tributarios, pues el WACC después de impuestos es igual al WACC de antes de impuestos. Solamente cambia cuando hay beneficios tributarios. Por eso la deuda es barata. Y por eso el teorema que llegaron los MM, como yo llamo a Modigliani y Miller, y es que en un mundo perfecto la estructura de capital no importa. Entonces tenemos acá y nos traemos que el factor de descuento de la perpetuidad es el mismo del último año. Podemos insertar otra filita acá. Llamamos esto BP de flujo de caja libre y hacemos una suma producto o una suma. Bueno, pues tampoco lo que puedo hacer es multiplicarlo derecho ya para que veamos el de cada año. Ahí vamos a ir a simplificar todo para que quedara todo en el mismo, pero no, pues entonces sumamos y acá hay una cosa, es que el valor compañía, voy a coger esto, el valor compañía que vamos a tener acá es igual a, esto lo borro,
y una suma. Entonces, si hicimos bien nuestras metodologías, siempre el APB tiene que ser igual al WAC o al del flujo de caja libre. Cuando no, y esto es muy interesante, normalmente las investigaciones y la teoría nos dice que cuando los flujos de caja están muy relacionados con la operación, con el día a día, la deuda se debe descontar al KU. Pero cuando no, normalmente en Project Finance los flujos de caja de la operación y la deuda son muy diferentes. O sea, nos da una deuda sin tener ingresos y todo lo demás. Entonces ahí nos dice que la mejor tasa de descuento debería de ser la de la deuda porque se asemeja a su riesgo, no la del negocio como tal. Y si es un negocio que es de emprendimiento o es interno, debería descontarse al CAE, que es mucho más riesgoso. Pero la mayoría, el 90% de los casos, vamos a ver esto, que siempre se descuenta el KU. En Project Finance hay una arista y en temas de emprendimiento y de innovación hay otra arista. Y los curiosos pueden buscar por los papers de finanzas corporativas que explican esto. Y hay un libro muy interesante, el de McKinsey Evaluation, que también toca un tema de cuándo hacer esos descuentos y cuándo no debería de ser lo mismo. Nos vemos en el siguiente módulo.